Perdón. Hola a todos, buenas tardes, buen día a los que van entrando. Como les venía comentando, ahorita conforme vayan entrando voy a ir también agregando un link de asistencia que nos da Secretaría de Cultura. No es obligatorio también, pero si nos pueden hacer el favor nos ayudaría mucho para ir llevando registro, tanto nosotros como Secretaría de Cultura, de las personas que van asistiendo. Se los voy a estar enviando constantemente porque cuando van entrando recién a la sesión, me parece que el chat como que aparece en blanco, entonces constantemente se los voy a estar enviando, perdón por molestarlos con eso, pero ahí nuevamente se los envío para que nos puedan hacer el favor de llenar su registro de asistencia, que es la contabilidad del conteo que va a llevar Secretaría de Cultura en este caso. Muchas gracias. Y lo que también nos piden, ¿no? El artículo 38 de que garantiza de que este es un evento totalmente gratuito y sin fines de lucro. ¿Y qué es este colectivo Balagaros? Héctor. Sí, es el colectivo que formamos mientras estábamos en la universidad, unos compañeros, amigos míos también, y yo. Eh, Mayormente nos dedicamos a la filosofía y el arte, pero hay distintos tipos de talleres los que llevamos a la comunidad. Son totalmente gratuitos todos los talleres y afortunadamente pues tenemos el apoyo de Secretaría de Cultura, y Secretaría de la Cultura de Ciudad de México pues nos da un apoyo económico para poder hacer distintos tipos de talleres. Nos ayuda con equipo, con material, porque los talleres que son ¿cómo llamarlos? Manuales, de manualidades. Por ejemplo, ahorita está dando un taller de artes populares, pues todo el material no se le cobra, como no se le cobra nada a los asistentes, se les provee también de los materiales. Entonces ese apoyo económico que nos da Secretaría de Cultura es para todo ese tipo de cuestiones, de materiales, o para gestionar espacios también. Uh-huh. Y uno de ellos son dos amigas mías que también son de filosofía. Ellas también dan como yo, damos talleres de filosofía para niños. Y en este caso, como de que estoy tomando también el diplomado con CECAFI y las actividades que realizamos en la universidad con el profe Raúl, pues me han interesado más las prácticas filosóficas, y es por ello que quiero dar más, ahorita con Secretaría de Cultura, con el proyecto que tenemos, pues dar más, un poquito más de auge a las prácticas filosóficas. Súper, súper. ¿Y vas a transmitir en Facebook esta charla o nada más la vas a Si grabar? todos están de acuerdo para poder grabarla, ahorita va a ser cerrado, nada más en Meet, y para posteriormente, pues, si ya una vez que la tengamos en video, poderla subir a las redes del colectivo. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, y confirmo, entonces es ¿cuánto tiempo de exposición? Eh, 30. Puede ser, yo tenía calculado 20-25 minutos, pero si tú te extiendes un Ah, poquito ok. más, no hay ningún problema. 25 luego diálogo. Sí, las Ok. preguntas que se generen, las dudas, todo lo que los asistentes nos hagan el favor de comentarnos, pues ya formará parte también de ese tiempo. Ahorita son 1:08, yo tengo pensado que 1:10, ya para que podamos dar inicio. Ok, ok. Y nuevamente los que van entrando, les repito, Secretaría de Cultura nos provee de un link que no es forzoso que lo llenen, pero sí nos harían un gran favor si le dan clic, para que vaya llevando Secretaría misma el conteo de todas las personas que van entrando, su asistencia, y pues se los voy a estar reiterando constantemente, enviándoselos. Y si nos pueden hacer el favor de llenar, que sería su link de asistencia, porque también Secretaría de Cultura va a dar constancias de asistencia a las personas, a los asistentes que nos hagan el favor de estar van a ser 9 conferencias, en al menos 7. Secretaría de Cultura da constancia, así como también a los expositores, como en este caso Paulina, que nos hace el favor de ser la presentadora inaugural. Y les dejo también el artículo 38, que da fe de que este es un programa totalmente libre de algún lucro, y que es totalmente gratuito.
Hola, hola Charlie. Hola Ramsés, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Les comentaba, aquí les volví a enviar el link de asistencia para que todos aquellos que nos puedan hacer el favor de darle enlace y poder registrar su asistencia para que Secretaría de Cultura tenga el registro de todas las personas que van entrando. Y bueno, son 1:10, yo creo que podemos dar ahí viene alguien más. Ok. Son 1:10, yo creo que podemos dar inicio a este ciclo de conferencias y solamente una pregunta, no sé si todos están de acuerdo en que pueda yo grabar la sesión para poder tener la evidencia y posteriormente poderla subir a redes sociales. Igualmente pueden apagar la cámara si a lo mejor no desean que su rostro aparezca, pero si no hay problema en ello, pues en este momento voy a iniciar la grabación. Ahí está. Es un programa externo a Google Meet, entonces no va a mostrar ahí que se está grabando, pero muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Ramsés Carreón, formo parte del colectivo Balagardos, que ya desde hace unos años venimos trabajando con Secretaría de Cultura. En este caso, nuestra misión es poder acercar el arte, la filosofía a diferentes comunidades. En este caso, a mí me interesa bastante lo que es la filosofía y las prácticas filosóficas. Yo me dedico a dar talleres de filosofía para niños. Me interesan bastante las prácticas filosóficas, como se los comento. El día de hoy, Paulina Ramírez nos hará el favor de hacer la conferencia inaugural. Paulina Ramírez, les voy a dar una pequeña semblanza de... posee estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en filosofía para niños. Ha dictado talleres y ponencias en relación a la filosofía para niños, consultoría filosófica y prácticas filosóficas en diversas instituciones de México y Colombia. Es coordinadora en CECAPFI del Diplomado en Consultoría Filosófica en sus modalidades online y presencial, el cual cuenta actualmente con 15 generaciones. También coordina el Diplomado en Prácticas Filosóficas, el curso propedéutico en Historia de la Filosofía y el programa de especialización en Consultoría Filosófica, además de congresos internacionales, encuentros con intelectuales del mundo y cursos y talleres especializados. Participó como autora en la serie Pienso Contigo, Habilidades Socioemocionales de la editorial Macmillan Castillo, y participa como docente en la licenciatura en Filosofía del Instituto Salesiano de la Ciudad de México. Y bueno, esta tarde ella nos hará el favor de, como es la conferencia inaugural, y esto versa sobre qué son las prácticas filosóficas, pues ella nos podrá dar un panorama amplio de qué son, y posteriormente a su exposición pues todos tendremos la oportunidad de entrar en diálogo y hacerle preguntas, comentarios, dudas que tengamos sobre esto de las prácticas filosóficas, que se darán cuenta nos ayudan yo puedo decir que a la sociedad en general, ¿no? Entonces le cedo la palabra a Paulina Ramírez. Muchas gracias y un aplauso virtual. Y tienes la palabra, Paulina. Muchas gracias, Ramsés, Raúl, al colectivo, a la Secretaría de Cultura, pues por esta invitación, por esta oportunidad de compartir un poco pues lo que venimos haciendo y más allá de nombrar lo que se hace, dar una breve revisión de qué busca la práctica filosófica. A lo largo de estas 9 conferencias, como se puede ver en el temario, pues bueno, habrá muchos colegas que hablarán de los cafés filosóficos, la filosofía para niños, la consultoría y otras prácticas. Y bueno, para que justamente pues con cada uno de ellos ustedes puedan ir conociendo, yo me quise enfocar en un aspecto no solo de saber cuáles son las prácticas, sino qué buscan y a qué apuntan. Entonces, bueno, quiero presentarles un documento que preparé para este momento. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí. Claro que sí. Bien, pues bueno, esta presentación se llama ¿qué son las prácticas filosóficas? Y bueno, pues justamente lo que nos compete ahora es conocer un poco el marco
pero también entender estos dos conceptos, práctica y filosofía. Es decir, tiene que ver con el aspecto de la reflexión, tiene que ver con un aspecto intelectual, evidentemente, pero también con un aspecto vivencial y un aspecto personal y colectivo. Bien, ¿qué se entiende por prácticas filosóficas? Una manera de desarrollar procesos de reflexión con individuos, grupos y organizaciones, y que tiene el objetivo de desarrollar una vida auténtica y en vinculación constante con el mundo que nos rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros desarrollamos procesos de reflexión con individuos, grupos y organizaciones, nos estamos refiriendo a casi cualquier persona. Niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, personas que viven en ámbitos interculturales, organizaciones de todo tipo, ONG, colectivo, empresas, corporativos, muchos tipos de organizaciones. En la familia misma también podemos hacer estos procesos de reflexión. Ahora, cuando hablo de procesos de reflexión, no únicamente me estoy refiriendo a procesos mentales, sino justamente a observarnos en un plano más amplio. Estamos hablando de la toma de decisiones, de la forma ética de vida, de nuestro futuro profesional, de nuestro futuro inmediato y de nuestro presente. El objetivo es desarrollar una vida auténtica. ¿Y qué refiere una vida auténtica? Bueno, pues es básicamente saber quiénes somos, saber qué es lo que queremos y ser capaces de poner a la luz de la crítica todas estas asunciones que tenemos, estas condiciones sociales y poder ir más allá de estos condicionamientos. Esto no implica una necesaria rebeldía o un necesario cambio de paradigma, pero sí implica una reflexión de estas cosas y una toma de decisiones conscientes respecto de dónde estamos y de qué vida queremos vivir. Cuando hablamos de vinculación constante con el mundo que nos rodea, sabemos que todo el tiempo nos estamos vinculando con el mundo y otros mundos, ¿no? El mundo personal, el mundo individual, otras culturas. Pero aquí lo que nos referimos es una vinculación ética. Es decir, donde no todo vale lo mismo, donde no da lo mismo hacer una cosa u otra, todo tiene consecuencias. Y la persona que es atravesada por una práctica filosófica tiene ese compromiso de observar y después tomar una postura. No nos interesa el relativismo, aunque es importante conocer y saber que hay muchas formas de mirar el mundo y que no está una sobre la otra. Obviamente si tienen sentidos éticos. Si estamos hablando de ofensas o estamos hablando de discursos totalitarios, pues ahí hay un límite claro, ¿no? Pero en general estamos hablando de que esta vinculación constante tiene que ver en cómo me relaciono con los demás, la manera en que lo hago, qué quiero con esa relación y cuáles son las implicaciones y las responsabilidades que se asumen cuando yo me vinculo con los otros. Entonces, pues podemos ver que el campo de las prácticas filosóficas pues tiene grandes pretensiones y busca grandes cosas. Ahora, no es nuevo. La filosofía, lo filosófico, siempre ha estado con la humanidad, porque la humanidad es quien ha creado la filosofía. No podemos entender culturas o sociedades sin filosofía. Cuando en un tiempo se pone en duda la filosofía de los pueblos indígenas, es una idea completamente absurda y sesgada, porque una comunidad no puede florecer si es que no se pregunta por las cosas que hace, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos que establece con la naturaleza? Tal vez no los tiene nombrados, quizá la capacidad de abstracción puede ser diferente, pero está ahí. Entonces, la filosofía siempre, siempre, siempre nos acompaña. ¿Y qué hacen las prácticas filosóficas? Traerlas a la vista, hacerlas presentes, motivarlas y profundizarlo. Eso que nos está pasando, ¿no? Así pues, la práctica filosófica es como armar un rompecabezas. Bueno, aquí vemos que son unos ladrillitos, pero imaginemos que es un rompecabezas. Es decir,
vamos de uno por uno, al final nosotros estamos armándolo. Otro punto importante en las prácticas filosóficas es que son las personas que participan de las sesiones quienes construyen esos espacios. Son la fuente de donde nacen las dudas, las inquietudes, las propuestas, los proyectos. Alguien que hace una práctica filosófica tiene muy claro que su labor no es ir a dar clases de filosofía, sino motivar el pensamiento filosófico, motivar incluso la lectura de autores de la filosofía, pero siempre atravesados por las experiencias de las personas. No ocupamos el lugar de alguien que va a dar un consejo o que va a hacer una intervención directa para lograr ciertos objetivos en el sentido como de dirigir al otro, sino de sacar de sí mismo y apoyar para que esas dudas, esas inquietudes, pues tengan profundidad y logren tener un alcance mayor, siempre partiendo desde el sujeto mismo o quien se encuentra en la práctica filosófica. Y bueno, ¿qué se requiere para realizar una práctica filosófica si es que estamos hablando que es como armar un rompecabezas? Primero, observar detenidamente qué queremos construir. Es decir, ¿por qué estoy en una práctica filosófica? ¿Por qué estoy en este momento conectada en esta sesión de Google Meet que habla sobre prácticas filosóficas? Algún interés debo tener, ¿no? Segundo, mirar con cuidado cada una de las piezas que componen nuestra existencia. ¿Cómo me llamo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué decidí estudiar esto o tal cosa? ¿Quiénes son mis padres? ¿Conozco la historia de mi familia? ¿Qué colores me gustan? ¿Cómo me siento ante un fenómeno inesperado? ¿Qué es lo que me da más gozo? ¿Cuál es una gran tristeza mía? ¿Dónde estoy? También preguntarnos constantemente si las ideas embonan, están forzadas o necesitan otro lugar. Sabemos que armar un rompecabezas es un reto. No todas las piezas van donde nosotros creemos. Hay que hacer una problematización de ello. No podemos estar forzando piezas donde no van. No puedo sentirme incómoda respecto de una situación. Tengo que detenerme y preguntarme, ¿por qué me siento así? ¿Necesito acaso otro lugar? En la práctica filosófica trabajamos con la pregunta como un elemento pilar de cualquier cosa. No solo es mirar, es cuestionar. ¿Esa idea va ahí? ¿Esa idea tiene sentido con lo que anteriormente se ha dicho? ¿Esa idea que has mostrado es pertinente en ese espacio o podría ser que cause un problema? ¿Cuál es el mayor problema de eso que estás diciendo? ¿Embonan tus acciones con tus pensamientos? ¿Haces lo que quieres hacer o alguien te fuerza a tomar decisiones? Otro elemento, mantener la calma para no atropellar nuestros intentos y desistir. Es muy fácil que los rompecabezas queden a la mitad, así como nosotros. Si no tenemos calma, podemos estar frente a una problematización y abandonarla. Podemos encontrar un problema y dejarlo, o decir, ya no quiero pensar, ya no me interesa esto. O apresurarnos y querer una respuesta, que nos den una respuesta. Dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que pensar. No, vayamos al rompecabezas. Calma, para que nuestros esfuerzos no se atropellen y no desistamos. Entrar a una práctica filosófica requiere tomarse el tiempo para ello. No hay prisa. Vamos poco a poco. También ser conscientes de nuestra construcción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo un rompecabezas? ¿Por qué lo elegí de esta forma? ¿Yo lo elegí? ¿O me dijeron que lo eligiera? Y bueno, si ya lo estoy construyendo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Quiero llegar a la meta? ¿Hay una sola forma de hacerlo? ¿Hay uno o varios caminos? Todo el tiempo tener conciencia de esta construcción. Alguien que está en una práctica filosófica no puede estar únicamente escuchando. Tiene que estar atravesado por el diálogo, por la circunstancia, por lo que pasa,
Porque si pensamos la justicia, hay que poner ejemplos en donde hemos sido justos o no, o hay que poner ejemplos en donde hemos visto un acto injusto. Mi acto injusto puede que no sea el mismo que el otro, pero al menos soy consciente de que estoy en ese lugar, ¿no? Pensándolo. También saber que por momentos las cosas se tornarán complejas, problemáticas o difíciles. Estamos confundidos. No puedo seguir pensando. Es difícil. Esto era lo mismo que lo otro. Y entonces, ¿qué respondemos a nuestra pregunta? ¿Cómo salimos del problema? Bueno, parece que es fácil poner sobre la mesa ciertas críticas, pero hacernos responsables de ellas también. ¿Y cómo hacemos para decidir si debemos seguir este camino u otro? Por ejemplo, una práctica filosófica que verse sobre el amor. Uno podría preguntarse, ¿cuál es el mayor problema de amar al otro? ¿Estoy dispuesta a amar al otro o solo estoy dispuesta a amarme a mí misma a través del otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo más difícil de no amar a los demás? ¿Qué es lo más difícil de no sentirse amado por las demás personas? Hay dificultades, hay que irlas sacando, como en el rompecabezas. Es difícil, una pieza se parece a la otra, pero ¿cuál es la mejor elección que hay que tomar para seguir construyendo? También, bueno, tiene que ver con lo anterior, hacer esfuerzos intelectuales y actitudinales para poder mirar el cuadro completo. No todo se trata de mí. En una práctica filosófica hay que descentrarnos de nosotros mismos y hay que buscar un poco más allá en las otras personas. Yo puedo tener una idea en la cual confío, me parece acertada, la valido, bien, pero eso no implica que los demás o las demás personas tengan también que aceptarlo, ¿no? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Y eso implica un esfuerzo intelectual por no caer en la inmediatez de invalidar el pensamiento de la otra persona, ni tampoco ponerme a la defensiva. La práctica filosófica no es una guerra, es un diálogo y requiere esfuerzos intelectuales para poder ver la validez de argumentos opuestos a los míos y una actitud calma, serena y abierta para saber que mi mundo no es el mundo. Y también, finalmente, saber que se puede empezar una y otra vez. Un rompecabezas se puede armar y desarmar. Se puede dejar un tiempo y luego regresar. Se puede armar sola o con otra persona, o en grupos, o en los tiempos libres, o darle mayor prioridad. Acabarlo, destrozarlo, volverlo a hacer, enmarcarlo, quitarle el marco, hacer lo que queremos. También la práctica filosófica. Sabemos que puede haber prácticas filosóficas y ocupar recursos todo el tiempo y siempre van a ser distintos, y también que podemos acceder a estos espacios en el momento que queramos, como hoy. Y también saber que podemos empezar una y otra vez a reflexionar siempre sobre nuestros temas, que el tema de la justicia no se acaba, que el tema del amor es incompleto y que siempre vamos a estar atravesadas y atravesados por estas cuestiones que nos interpelan: el bien común, la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la muerte, la forma de vida, las costumbres, las tradiciones, las celebraciones, nuestra carrera profesional. Entonces, la práctica siempre retoma sobre los temas, pero aun cuando retome sobre estos mismos grandes temas, llamémosle, hay una nueva forma de mirarlos, si estamos en disposición de quererlo. Y bueno, quiero compartirles una cita de Matthew Lipman que dice: ¿acaso no lo que hacemos depende mucho del tipo de mundo en el que queremos vivir? Y esta es una de las improntas de la práctica filosófica. No solo se contenta con pensar las cosas, ni abrir espacios para que dialoguemos todas las personas que queramos, sino buscar una acción concreta que impacte positivamente en el mundo. Matthew Lipman, como el creador, junto con Anne Margaret Sharp, del programa de filosofía para niños en los años 60, tenían muy claro esto: la educación no puede ser una educación necesariamente bancaria. Tiene que haber más cosas, ¿no? Bien, se hacen esta pregunta y ¿qué crean? Un programa
para desarrollar el pensamiento filosófico en infantes, desde los 5 hasta los 14 años. Entonces, ellos querían un mundo con filosofía, ¿cierto? Bien, crearon la novela filosófica. Nosotros, nosotras, ¿qué mundo queremos y qué estamos haciendo para ese mundo en el que queremos vivir? Esa, como también una luz sobre la práctica filosófica, nos hace retomar siempre ese carácter. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quiero impactar en el mundo de alguna forma? Bien, ¿de qué manera lo haremos? ¿Cuántos espacios necesitan estos lugares de filosofía para pensarnos, para actuar, para ser conscientes de nuestras fallas incluso, ¿no? Entonces, bueno, la práctica filosófica tiene este sentido. Busca la acción concreta, acciones positivas, de impacto positivo, y que no solamente pues se reduzcan pues al discurso, ¿no? Sino que estén encarnadas. Y bueno, finalmente traigo algunas preguntas para poder indagar. ¿Qué miran tus ojos? ¿Lo sabes? ¿Cuál es tu voz? ¿La escuchas? ¿A dónde van tus pasos? ¿Caminas? Muchas gracias. No hables. Ok, Paulina, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que fue bastante instruyente, sí me está diciendo a mí muchas cosas. Estas últimas preguntas que nos dejas, yo creo que a todos nos puede motivar o dejarnos bastantes dudas, ¿no? Reflexión en la cabeza. Cosas cotidianas que a lo mejor damos por sentadas y que quizás hay más de ello, hay un trasfondo mayor, ¿no? No, algo que también me queda aquí muy que me taladra bastante la cabeza, ¿no? No hay que reducirlo al discurso, sino hay que hacer que se encarne, ¿no? Las prácticas filosóficas no se quedan en el aula, en los lugares académicos, en la academia misma, ¿no? Sino las prácticas filosóficas tienen que salir a la calle, ¿no? Al lugar de la gente de a pie, por así decirlo, ¿no? Hacer que la gente se dé cuenta de que no tiene prohibido filosofar, que la reflexión también forma parte de ellos como seres humanos. Mujeres, hombres, niños, todo el mundo puede filosofar, todo el mundo puede ser de la filosofía su amiga. La filosofía está ahí para apoyarnos, no simplemente es un nicho de pocos, de gente docta, de a lo mejor a veces hasta miedo podemos tener o ni siquiera saber qué es la filosofía en sí misma, ¿no? Las prácticas filosóficas vienen aquí para abrir el panorama, para ayudarnos, para a lo mejor se escuchará muy idealista, pero para hacer un mundo mejor también, ¿no? No está nada más aquí de adorno. Creo que a mí me gusta pensar que las prácticas filosóficas rompen con las cadenas, dejan de hacer de la filosofía o de la academia sobre la filosofía un verdugo y pues nos abren un panorama mucho más amplio, ¿no? Más extenso. Te agradezco nuevamente, Paulina, por tu exposición, que la verdad sí clarifica bastantes cosas. Incluso a mí que a lo mejor he tenido un poquito de oportunidad de estar en este ámbito de las prácticas filosóficas, pero aún así te escucho hablar y me quedan muchas cosas más claras, ¿no? Muchas gracias por tu exposición. Ahora se abre el micrófono. Si alguna persona que está aquí presente tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que todavía se le quedó, que se le generó, quizás a lo mejor expandir su conocimiento un poquito más con una pregunta sobre las prácticas filosóficas. ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, yo también podría hacer preguntas a Paulina, la verdad es que sí tengo. Pero pues yo quiero abrir el espacio para toda la gente que nos hace el favor de estar aquí presentes. Yo tengo una. Ok, adelante Daniel, dinos por favor. Hola, sí, me pareció muy interesante la plática y se me hacen muy acertadas las preguntas. Y por ejemplo, ¿cuál podría ser una pregunta como muy específica o muy acertada que le pudiésemos hacer a un adolescente para que se interese por las prácticas filosóficas o se comience a cuestionar algunas cosas de su entorno? Como ¿qué le podríamos preguntar a un adolescente para que se quede así como que, wow, esto no me lo había cuestionado y quiero saber un poco más? Bien, es una pregunta muy, muy buena, porque justamente
A veces uno pensaría que obviamente sí hay que saber preguntar, pero antes de preguntar hay otro elemento que es escuchar. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos ante una circunstancia. Antes yo de preguntarle a alguien sobre esa circunstancia, lo escucho. ¿Qué está pasando? Algo que en las prácticas filosóficas se hace mucho es detenernos, observar el contexto y luego intervenir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poco cómico, pero una maestra que ha tomado clases de prácticas filosóficas en varios lugares, dice, llega a su alumno por primera vez y dice, yo no quiero estar aquí. Yo no. Estoy aquí por el requisito. Ok. Uno podría decir, bueno, está bien hacerlo pasar, ¿no? No pasa nada, pasar el comentario. Pero cuando uno hace una pregunta, cuestiona ese hecho, eso que está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, no solo decir, sino profundizar en su pensamiento. Y entonces le puede decir, ¿y por qué haces algo que no quieres hacer? Usualmente haces cosas que no te gustan. Tú eres muy obediente. ¿Por qué obedeces a las personas? ¿Qué te hace obedecer a los demás? ¿Tú eres libre? Entonces, más allá, mi pregunta sirve como para ir profundizando, pero primero tengo que observar qué hace. Tiene una actitud retadora, parece como que es un rebelde, pero en realidad no lo es. Es muy obediente, digo, está sometido, ¿no? Entonces, muy contestatario no es, pero tengo que darme cuenta de eso y luego intervenir. Siempre preguntar, y no preguntas del tipo retórico de ¿verdad que todos debemos? Porque eso es también un riesgo que se corre, ¿no? Sobre todo con profesores que trabajan con chiquillos, pues bueno, ¿verdad que no debemos mentir? ¿Verdad que es malo quitarle el cuadernito al otro? Bueno, ¿y qué tal que no? ¿Verdad que debemos decir siempre la verdad? Sí, pero si digo la verdad, a mi amigo lo regañan, lo reportan o lo suspenden. Entonces, ¿cuándo debo decir la verdad y cuándo no? Cuidarnos de que esas preguntas que hagamos sean, primero, a partir de lo que está aconteciendo en el momento, no incluirme ahí y después ser capaz también de movilizar el pensamiento. Que esto que tiene que ver pues con la problematización, que es también una habilidad muy importante que se trabaja en la práctica filosófica. En el trabajo que yo he hecho con adolescentes, regularmente ellos traen las preguntas. Una pregunta muy importante que se hace, sobre todo en preparatoria, es ¿qué carrera van a elegir? Y no es una pregunta menor, porque está en juego muchas cosas. Primero, la tradición. Si los papás son médicos, si los papás son abogados, ya traen una carga muy fuerte. Segundo, ¿de qué van a vivir? Es que del arte no se vive, pero a mí me gusta el arte. Bueno, ¿por qué no estudias arquitectura? Es como lo más parecido, pero sí te da dinero, ¿no? Pero los chicos quieren arte. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que les da de comer, lo que les asegura un futuro o lo que les gusta, aunque sea totalmente incierto. Y después, hay otro elemento muy importante, que es construir la voz con las personas, sobre todo con niños y adolescentes. Cuando uno tiene un espacio de prácticas, de consultoría o de filosofía para niños con personas un poco más grandes, es muy fácil que digan cosas. Yo pienso esto, yo lo veo así. Pero con niños y adolescentes yo lo veo así, pero no estoy segura. Pero es que mi mamá me dijo. Y no siempre se atreven a sacar esa voz. Entonces ahí tenemos también ese reto. Acompañar al otro para que construya su propia voz, para que no tenga temor de decir lo que piensa o lo que siente. A veces no le pueden poner nombre a las cosas porque no se han dado la oportunidad. Entonces las prácticas filosóficas también aperturan esa posibilidad, que el otro pueda nombrar las cosas como las piensa o como las siente, ¿no? Entonces, bueno, son esos tres espacios: observar el lugar donde estoy, que puedo preguntar, problematizar la circunstancia
y ayudar al otro a que construya su propia voz. Ok, muchas gracias, Daniel, por tu pregunta, Gracias. por tu respuesta. Ayudar a que construya su propia voz, me gustó mucho eso último. Y a ver, Raúl Guadarrama nos pedía el uso de la palabra. Adelante, Raúl, por favor. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, felicitar y agradecer a Paulina por esta conferencia que nos dio, que es muy clara, muy esclarecedora. Y quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de abrir las prácticas filosóficas a gente de diversa edad. Desde tu experiencia, Paulina, ¿cómo trabajas con otros grupos, no solamente adolescentes? A mí se me hace que es muy importante, por ejemplo, trabajar con una población que está muy olvidada, que es la de las personas de la tercera edad o personas con discapacidad, que me parece que ahí se puede hacer un trabajo desde lo ético muy interesante, pero también desde lo social y sobre todo realzando esta característica que tienes tú, que es la humanidad, ¿no? Ser muy humanos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Sí, ese es un punto muy importante y justamente hace un par de años teníamos un espacio de café filosófico con un museo aquí en la Ciudad de México y era interesante ver cómo muchas personas llegaban y entonces veías, por ejemplo, a la adolescente que pues la enviaban de la escuela, ¿no? Y entonces la maestra como, vayan al museo, y ya de paso entraban al lugar porque les interesaba la temática, eran chicos pues de secundaria, de preparatoria, algunos iban por puntos, es decir, no les interesaba el tema, les interesaba el punto, pero ya estaban ahí y eso era fabuloso. Pero también estaban pues los investigadores, porque a los museos pues van a ver los temas, a reflexionar, entonces veían el café filosófico y decían, bueno, pues vamos, tengo una hora libre, bien, no lo conozco, entraba, ¿no? Y también estaban las personas de la tercera edad, que pues tenían bastante tiempo disponible, les gustaba la cultura y entonces pues se acercaban. Y había otro sector que eran las personas con discapacidad, porque el museo era un museo inclusivo, entonces tenía todas las rampas, accesos, elevadores y se promovía que personas con discapacidad asistieran. Entonces imagínense que al café filosófico llegaban 40, 50 personas de todos lados, de distintas condiciones. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, crear las condiciones. Primero saber que el espacio de prácticas filosóficas, como les decía en mi presentación, no es una batalla, es un diálogo. Y poner condiciones mínimas para escucharnos. Primero, no hacer discursos muy largos, porque si yo hablo durante 2 o 3 minutos, pues ya le quité la palabra al otro. Quizá yo tengo cosas muy valiosas para decir, pero también la otra persona. Ahora, si tengo a alguien con discapacidad, debo saber que su habla va a ser más lenta. O quizá algunas cosas no las entendería. Pero todo parte de mi disposición. Si yo tengo ese panorama, tengo que ser capaz de mirar y que entre ellos se miren. Y era bastante interesante porque las personas jóvenes pues traían una visión más fresca respecto de las cosas, podrían trabajar un poco más su creatividad. Y las personas adultas mayores contaban demasiado sobre su experiencia. Lo he visto aquí, lo he visto allá, lo he visto en otro lugar. Así como yo lo he vivido, para mí es tal cosa. Por ejemplo, en un momento hicimos un café filosófico sobre aprender a escuchar. Y entonces la temática fue sobre el metro de la Ciudad de México. El metro era el pretexto para pensarnos como comunidad. Y entonces las personas adultas mayores decían, bueno, es que yo viví el metro desde que inició y he visto cómo ha transformado, y no era así, y para mí la colectividad, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bien, las personas que eran más jóvenes decían, pues yo realmente jamás me he subido al metro, o bueno, sí, una vez con mi mamá, y para mí me parece un lugar muy bonito, o muy feo, o muy caótico. Y el investigador pues hablaba desde donde estaba su lugar, sobre las condiciones socioeconómicas de las personas que utilizan el transporte colectivo. Entonces, era muy bonito ese espacio porque justamente estaban ahí todos. ¿Y qué más da si es adulto mayor? ¿Y qué más da si es joven? No le vamos a cancelar la palabra a nadie, sino que vamos a tomar lo que dice para profundizar.
en un tema. Después de aprender a escuchar, llegó como a una pregunta muy interesante, era, ¿el metro es una colectividad? Bueno, ya no estamos hablando solamente de empujones o de cosas, ¿no? Sino que se veía una colectividad y alguien decía, no, es una comunidad. Ah, ¿y por qué es una comunidad? Entonces ya empezamos como a seccionar, a dividir, a entender todo lo que va pasando. Y bueno, creo que hay condiciones para hacer una práctica filosófica. La primera de ellas es tener disposición de hacerlo, es decir, querer realmente indagar en lo que el otro vive, siente y piensa. Después, poner condiciones de escucha. Algo muy sencillo. Si yo levanto la mano mientras alguien está hablando, no le estoy prestando atención. Quiero hablar yo. Tengamos ese flujo del pensamiento, ¿no? Saber en qué lugar estamos. En este espacio había unas condiciones, por ejemplo, de respeto que estaban dadas desde el propio museo, ¿no? Pero si yo voy, por ejemplo, a trabajar con ancianos en algún asilo, debo de acercarme a su espacio, igual que con niños, acercarme a su espacio. Yo no puedo llegar con una postura de yo lo sé todo, escúchenme, tú estás mal, o así no se hace, porque eso ni siquiera es filosófico, eso es como autoritario, ¿no? Yo personalmente, y lo insisto mucho, pero yo no coincido con la idea de que la filosofía va a la calle. Nosotros del ámbito de la filosofía promovemos, hacemos cosas para la reflexión filosófica y las acciones filosóficas con grupos, individuos y en colectividades y en muchos espacios, pero la filosofía está ahí operando todo el tiempo. Está en las decisiones que tomamos, desde ¿qué vamos a comer hoy? ¿Tenemos para comer hoy? ¿Debemos comer esto o lo otro? O el problema de los veganos, es un problema ético. Ahí está lo filosófico. No es solo una elección ser vegana o no, es una postura político-ética, filosófica. ¿Y cuál es nuestra labor? Indagar sobre ella. Pero también hay decisiones muy chiquitas. Por ejemplo, las mujeres, ¿debo usar esta ropa o no? ¿Por qué? Porque hay factores sociales que me condicionan tal vez a una vulnerabilidad. O algo incluso más chiquito. ¿Debo contar esto a las demás personas? ¿Debo decir esto? ¿Debería contar lo que me pasó hace 10 años? ¿Debo expresar cómo me siento? Son inquietudes, son cosas que nos hacen decidir cuál es la mejor decisión. Ahí está el ámbito de lo filosófico. Bueno, la práctica lo que hace es traerlo, como exponerlo, dialogarlo y pensarlo en conjunto. Pero ya está ahí. Es lo mismo que dice Lippmann, ¿no? Los niños tienen inquietudes filosóficas en sí mismos, están ahí operando todo el tiempo. No es que sean filósofos, digamos, profesionales, tienen inquietudes filosóficas. Nuestra labor es ayudar a fomentar ese pensamiento filosófico. ¿Cómo? Por medio de preguntas, por medio de observar la realidad, poner problemáticas en lo que va pasando, encontrar nuevas formas de ver las cosas por medio de un cuento, de una historia, reflexionar nuestros incentivos multimedia, por ejemplo, ¿no? Algo importante que pasa, que no es filosófico necesariamente, pero que puede tener mucho potencial filosófico, es pensar las redes sociales. La gente escribe cosas, ¿no? Sí, lo que sea, ¿no? Pro, contra, cualquier cosa. Habla de su forma de vida, habla de su forma de ver las cosas. Nosotros en la filosofía podríamos cuestionar eso, intervenir directamente con preguntas y profundizar en esos sentidos que ya están expuestos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina, Raúl, por la pregunta y la respuesta. Entonces, hay una pregunta aquí en la caja del chat de Mónica Gabriela. Si gustas las puedo leer, o si quieres, sería más provechoso si pudieras hacer tu pregunta directa. Me gustaría de esa forma. Si no puedes o hay algún inconveniente, no te preocupes, no pasa nada. Pero tú házmelo saber. Si no, de todas maneras lo leo. Ella dice, ¿cómo se maneja el relativismo? Ah, ¿sí puedes, Mónica? Sí, bueno, aquí un poquito con la voz mal, pero creo que sí se puede entender bien. Claro. Pues tengo esta inquietud. Nos comentó al inicio la expositora la parte esta de que este trabajo de las prácticas filosóficas
pues no está, no nos interesa el relativismo, fue así como lo mencionó, como lo mencionaste. Entonces, bueno, al estar interactuando con adolescentes, pues es muy común que todo caiga hacia el relativismo y de alguna u otra manera ya se quiera invalidar el proceso de reflexión, ¿no? O para qué reflexiono si todo el mundo puede pensar y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo manejar esta postura, cómo favorecer ese diálogo cuando estamos ante un foro que está pensando que todo es válido. Gracias. Gracias. Justamente la argumentación nos da una buena guía, ¿no? Es decir, tal vez yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero eso no implica que esté mal. Pero eso tampoco implica que todo se vale, porque puede haber contradicciones y las contradicciones tienen que salvarse de alguna manera, ¿no? Entonces, Lippmann lo que decía, por ejemplo, hay que apelar a la lógica de las buenas razones. ¿Tenemos buenas razones para aceptar esta idea? Sí. ¿Tenemos buenas razones para rechazar esta idea? También. Ahora, ¿qué eliges tú y por qué? No se trata justamente de, bueno, es que si él lo hace, pues yo también lo hago. Bueno, y es que si se vale rojo, pues también que se valga verde. ¿Y qué? Bueno, siempre y cuando tengamos buenas razones para afirmar lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Desde dónde? ¿Qué quiero decir? ¿No? Hace poco en nuestro Congreso Internacional teníamos una discusión en relación con los actos feministas. Los actos, llamémosle, vandálicos, ¿no? Decía, es que es vandálico. Otro decía, es revolucionario. Hay buenas razones para creer que es vandálico y hay buenas razones para creer que es revolucionario. Pongámoslo en duda. Nos tomó como bastante tiempo tratar de entenderlo, pero a lo que en ese momento se llegó como conclusión preliminar fue pensar, ¿quién hace esas acciones y cuál es el sentido de lo que está haciendo? Ahí ya no es el criterio de que se valga, sino vamos a la persona, exploremos lo que está diciendo y luego hagamos un criterio. Puede que yo no esté de acuerdo con que pinten o cierren casetas o quemen. No importa, no estoy de acuerdo. Pero hay buenas razones para asegurar que ese acto es un acto político. En eso concuerdo, aun cuando yo no me meta a esa lucha. O por el otro lado, puedo estar de acuerdo con esa lucha, aun cuando hay buenas razones para creer que también afecta a la sociedad. ¿Ves? Es como tener una postura intermedia entre dos radicalidades, que no implica que todo se valga, porque mi desacuerdo o mi acuerdo siempre va a estar, siempre va a haber una tendencia, siempre voy a tener un lugar desde donde me posiciono, pero eso no me va a impedir aceptar o negar lo que el otro tiene para decir, ¿no? Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Mónica. Sí, bueno, el relativismo, una característica de nuestra era posmoderna, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Siempre va a haber esta polaridad de posturas, opiniones, pero bueno, sí, bastante complejo. No quisiera cortar, la verdad, a mí me está gustando esto, pero por cuestiones de tiempo, con Secretaría de Cultura y todo ello, hay un programa que se tiene que seguir, pues creo que podemos finalizar. Muchas gracias, Paulina. De todas maneras, las redes del colectivo están ahí, cualquier cosa, cualquier duda, igual puedo molestar un poquito yo a Paulina, hacerle llegar sus preguntas, sus dudas. Y... Sí, incluso también pueden enviarme, puedo poner aquí en el chat mi correo, por favor. Es paulina.ramirez@secapfi.com. Y bueno, ahí les enviamos como las actividades, también podemos seguir dialogando sobre estos temas, podemos enviarles algunos materiales que les puedan ser útiles para pensar y sobre todo para invitarlos a la filosofía, ¿no? Es decir, como decía Ramsés, ahí está, ¿no? Es un derecho humano. Hagámoslo efectivo. Los derechos no son hasta que no se ejercen, entonces ejerzamos el pensar y la reflexión filosófica, que puede empezar de algo muy chiquito, ¿no? ¿Por qué me metí a esta charla hoy? ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy aquí? Claro, así es.
Muchas gracias, Paulina, gracias por tu tiempo, en verdad. Muchas gracias a Secretaría de Cultura por darnos el espacio, a cada uno de los presentes que nos hicieron el favor de estar en esta sesión. Cada semana va a haber un ponente, un expositor que nos hace el favor de estar aquí presentes. La próxima semana será también una persona más, un docente más, Alejandro, de CECAFI, al igual que Paulina. Entonces, si nos hicieran el favor de estar presentes y pues que pudieran apoyarnos con su asistencia, con las dudas, con sus preguntas, porque de esta manera también las prácticas filosóficas crecen más, tienen más auge, y pues aquí están para todos ustedes. Paulina de CECAFI, el mismo CECAFI Instituto, para que puedan ustedes visitarlo, quizás les guste, les llame más la atención, incluso tomar algún curso en CECAFI también. Ahí la invitación para cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias nuevamente, Paulina, por tu tiempo, y gracias a todos también por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias nuevamente, secretaria Paulina, y sí, un aplauso virtual a Paulina, y muchas gracias a todos. Gracias Ramsés, Raúl. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Ramsés. Gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ramsés. Gracias, Paulina. Adiós, cuídense. Hasta luego. Igualmente, chao.